Vamos a orar, ¿qué les parece? ¿Sí? Padre, te damos gracias por este tiempo, por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestros oídos. Más bien nosotros abrimos nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Que las palabras que salten, Señor, de tu corazón vengan a ser un bálsamo y una ayuda y poder tuyo, Señor, para nuestra vida, Señor. Te damos gracias y ponemos todas las cosas en tus manos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el miércoles les voy a dar un resumen acerca de algunos principios del reino de los cielos. ¿Qué principios operan? Aparte de lo que ya hemos visto, que el Señor Jesús predicó más del reino de los cielos y del reino de Dios que de cualquier otra cosa, y que pues el reino de los cielos, cuando Él empezó, dijo: se ha acercado. Juan el Bautista dijo: se ha acercado el reino de los cielos. Y el primer punto que hablaron Jesús y Juan el Bautista fue: arrepentíos. Y la palabra arrepentimiento aprendimos también de una palabra griega que significa metanoía, que tiene que ver con cambio de mente, cambio de dirección, cambio de vida, cambio de pensamientos, cambio de actitud, cambio de corazón. Resumido, una transformación. El arrepentimiento es una transformación de vida para caminar por el camino correcto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos que el Señor Jesús también, cuando asciende al cielo, les dice a los discípulos que prediquen el evangelio del reino a toda criatura. ¿Sí? Evangelio del reino. Vimos el evangelio, diferentes tipos de el evangelio, que hay el evangelio de la salvación, donde pues se nos anuncia que Jesús es el camino a la salvación, y lo cual es cierto. Pero vimos también que a Dios mucha gente lo conoce solamente como Salvador, otros lo conocen como Señor, que es otro grado también, y pocos menos le conocen como Rey. Y vimos las diferentes características de lo que es que es el Salvador, que es el Señor, y lo que es un Rey. Por eso la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Correcto. 40 días quedó el Señor Jesús en la tierra cuando resucitó, y dice que se manifestaba a los discípulos, a diferente gente, a las mujeres, pues en diferentes lugares, y 40 días predicó acerca del reino de los cielos. No hubo otro mensaje más que el reino de los cielos. Entonces, si alguien, veíamos el ejemplo de que si a alguien le quedan 40 días de vida, ¿qué es lo más importante que hablarías? Yo creo que lo que hay en tu corazón o lo que saques más importante, procurarás dejarlo a los demás. Y Jesús habló acerca de que nosotros predicásemos el reino. Vimos que el reino de los cielos es poder, ¿sí? Es poder para salvación, dice la palabra. Entonces son manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Por cierto, tendremos el evento, ya vieron el video, se llama Recibiréis Poder, y va a ser el día 20, 21 y 22 de abril. Les motivo a que, pero de verdad agenden para que tengamos un tiempo especial con el Señor. Si alguien no sabe lo que es el bautismo del Espíritu Santo, va a haber una enseñanza poderosa. Si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, va a haber ministración del Espíritu. Si alguien no sabe qué dones tiene para servir a Dios, va a haber una impartición. O sea, los dones ya Dios los da, pero tienes que sacarlos, tienes que descubrirlos. De todo eso se trata el seminario, y va a estar manifestado el poder de Dios. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Entonces va a estar el profeta Daniel Santos. De verdad, es un joven mexicano, pero a su corta edad, yo creo que no tiene ni 30 años, ha recorrido muchas naciones, predicando y dando este mensaje, y es una oportunidad que él esté aquí. ¿Por qué creo que es oportunidad? Fíjese, Daniel tiene una agenda bien pesadísima, bien pesadísima. Entonces, si yo le hablara, a lo mejor me diría el año que entra podemos hacer una cita, pero no fue así. Él me llamó por teléfono y me dijo: ¿sabes qué, Pastor Reinaldo? Dice: tengo unos días que no puedo dormir, nada más estoy pensando en ti, en tu iglesia, y el Espíritu Santo me dijo que tengo que ir con ustedes porque quiere hacer algo poderoso. Entonces, no solamente quiero que me digan amén, quiero que vengan, hermanos, porque es Dios el que va a estar como está ahorita con nosotros, pero dice la palabra que Dios dio dones a los hombres. Entonces Él tiene este don y va a ser de mucha bendición. ¿Qué fechas les dije? 20, 21 y 22. Van a estar en los medios de comunicación, en la página, en el YouTube, en el WhatsApp, en mi página también, Reinaldo Rodríguez. Ya no. Si alguien quiere entrar a mi página, ya no me da permiso Facebook, pero ahí a las personas que me están mandando solicitudes las mando a una nueva página que se llama Promesas de Dios, y ahí también estamos. Es como si fuera la página, ya ven que nomás los dejan tener cierta cantidad de gente y ya no te dejan. Entonces pues ya se me llenó esta página ya desde hace como un año, pero a las demás personas las estamos canalizando a Promesas de Dios. Bueno, el reino de los cielos es el poder de Dios. El poder de Dios, porque se empezaron a manifestar sanidades, se empezaron a manifestar liberaciones, se empezaron a manifestar milagros, se empezó a ver por primera vez resurrecciones, empezaron a ver gentes transformadas, porque Él nos pasó de las tinieblas a la luz y de la potestad del diablo al reino de los cielos. Entonces vemos que es un poder, no solamente es una religión, no solamente es un nuevo mover de algún iluminado, sino que el reino de los cielos es el poder de Dios aquí en la tierra. Y bueno, hablando de algunos de los principios del reino, vimos en Juan 15, 1, 6, donde dice la palabra que nosotros somos como el pámpano y el Señor es como la vid, y que el pámpano y la vid tienen que estar juntos y permanecer para que pueda dar fruto. Dice: porque apartados de mí nada podéis hacer. Entonces vemos también que separados de Dios hay gente que decide no seguir ya con el Señor porque está cansado de la lucha, de las batallas que hay, y aparentemente no ve una respuesta. Entonces se van y de Dios no quieren tener ninguna relación con el Señor. Y pues ¿cuál es el fruto de la vida sin Dios, mis amados? No hay propósito, la gente es como máquinas, duermen, comen, trabajan, pero ¿sabes qué? No hay ese gozo, no hay esa, no hay ese sabor por la vida, no hay ese conocimiento de Dios de esa manera, o el caminar con Dios. Dice: sin mí nada podéis hacer. Si tú separas un pámpano de la vid, el pámpano, que es el que nutre a la vid, los nutrientes dejan de fluir y muere. Pero dice que también que para entrar al reino de los cielos teníamos que ser como niños, y dice que le trajeron a los niños y Jesús los tocaba, los abrazaba, jugaba con ellos y les dijo: si ustedes fuesen como niños, si fuesen como niños. ¿Sabes que en lo que hacemos en el Samaritano y en las capacitaciones decimos a los maestros la importancia de los niños? Porque es más fácil que un niño aprenda
que un viejo desaprenda todas las mañas y todos los argumentos y todas las cosas de la vida que se va creando, todos los paradigmas, todas esas estructuras mentales, ideas, y se van creando y se van haciendo como barreras. Y un niño le hablas de Jesús y lo entiende inmediatamente y lo percibe y lo sabe y lo puede asimilar. El principio de la dependencia, el principio de la autoridad. Y vimos también aquí cómo el soldado romano, cuando le dijo al Señor, envía, Señor, mi siervo está enfermo, uno de mis empleados el de mayor confianza, que yo amo porque siempre ha estado conmigo, está enfermo, y sánale, Señor. Y él le dice, iré y le sanaré, yo iré y le sanaré. Entonces el soldado romano le dijo, el centurión le dijo, no vayas, mira cuánta gente te está siguiendo, mira cuántos tienen necesidad, pero si tú dices una sola palabra, si tú envías la palabra, estoy 100% seguro y tengo fe que si tú envías esa palabra, mi siervo sanará. Y Jesús dijo, wow, no había visto tanta fe en Jerusalén. Esas mismas palabras, pero las dijo en Nazaret, cuando su familia y su gente no creía en él. Y Jesús dijo, wow, dice que se maravilló, pero por la incredulidad de ellos. Dos tipos de gentes, los que creen y los incrédulos. Dice que en Nazaret no hizo muchos milagros, no porque no podía, sino porque faltaba el otro elemento. Es el poder de Dios y es la fe de alguien que está creyendo en el Señor, ¿sí? Pero imagínate gente que venga, no, pues yo no creo, yo no sé para qué estoy, no, pues la gente se va como llegó porque no pueden entender o no pueden combinar ese poder que es la palabra de Dios y la fe. Los dos hacen un poder para que sucedan las cosas. Entonces el principio de autoridad, el romano dijo, yo estoy bajo autoridad y soy un hombre sobre autoridad y yo sé lo que es la autoridad. Tengo soldados a mi cargo, pero yo también tengo arriba a mi general y a él se le obedezco. Tú tienes autoridad sobre esa enfermedad y si tú avientas o envías tu palabra, mi siervo sanará. Por eso muchas veces en la oración de intercesión es por alguien que está en el hospital desde aquí, por alguien que está en un problema desde aquí, por alguien que está pasando alguna situación difícil, nos juntamos, oramos y Dios puede enviar la palabra y sanar, tocar, restaurar a las personas, pero necesitamos entender el principio de autoridad. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ese principio debe de estar en nosotros, reconocer la autoridad, pero también una persona de reino no es rebelde. Una persona de reino reconoce autoridad. Los hijos reconocen la autoridad de sus padres. Los empleados reconocen la autoridad de sus jefes. Los ciudadanos reconocen la autoridad de sus autoridades. En la iglesia se reconoce la autoridad espiritual, pero quien tiene el principio de rebelión y no de autoridad en su corazón va a ser rebelde en todos lados. Va a querer dividir la iglesia, va a querer poner en contra a la gente contra los patrones, le va a rezongar y le va a hacer la vida imposible a sus padres. La rebelión no es el lugar donde alguien esté, la rebelión es interna y se trae en el corazón. Por eso el principio de la autoridad nos hace ciudadanos del reino. El principio de la paternidad. Vimos que, por ejemplo, Elías le llamaba padre a Eliseo,
pero Timoteo le llamaba hijo, Pablo le llamaba hijo a Timoteo. Y Pablo también le dijo a Timoteo, tienes muchos maestros, pero solo tienes un padre espiritual. Ahora, es diferente un padre espiritual a decirle a alguien padre, quitando el lugar del padre. Y Jesús dijo que no llamemos padre a nadie en ese sentido. ¿Sí? Entonces, los que servimos a Dios, la única palabra que se autoriza es siervos, pastores, apóstoles, que significa enviados, pero dice, a nadie le digas padre, ni le andes besando la mano a nadie tampoco, porque padre solo hay uno, que está en los cielos. Pero en el sentido de compartir o de criar o de llevar a alguien en la paternidad, entonces hay padres espirituales. Y tampoco se deben de idolatrar, sino darles un reconocimiento como alguien que debe merecer respeto, porque Jesús dijo que demos honra al que honra y respeto al que respeto. No le debas nada a nadie, dice, no debes dinero, no te andes metiendo en deudas, no pidas prestado y menos en la iglesia, porque luego se pierde la lana y se pierde la amistad y se pierde la oveja también, y yo qué culpa tengo de sus menjurjes. ¿Y sabes qué? Dice que no debáis nada a nadie, pero dice también, si alguien necesita honra, dale la honra. Si alguien necesita respeto, dale el respeto. Y todos esos son principios de autoridad, mis amados. ¿Sí? También vimos que en Mateo 10:17 existe un principio, el principio de dar. La Biblia nos enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Y sabes que al principio pues a todos nos costó, a unos un poquito, a otros más y a otros les sigue costando. Pero el principio de dar para el reino, por eso aparece en la Biblia una parte donde dices, no seas rico para el mundo, sino para Dios. Y la palabra rico no quiere decir de exceso de dinero, sino no solamente des a las cosas del mundo, sino dalas a Dios, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, en el principio de dar, vimos en Marcos 10:17, que era un joven que se le acercó al Señor y le dijo, quiero seguirte, cumplido todos los mandamientos. Y le dijo, he obedecido a mis padres, pues no he mentido. ¿Usted cree que haya una persona en la tierra que no haya mentido? Pregunta, ¿alguna vez usted ha mentido? ¿Hay alguien aquí que haya mentido alguna vez? Aunque sean mentiras piadosas, ¿verdad que sí? Pero dice este joven que él no había mentido, que era, bueno, él se autonombraba casi semidios, semijesús. Pero el Señor lo confrontó con lo que más era su talón de Aquiles, su lado débil, y le dijo, pues está excelente, toma todas tus riquezas, véndelas, dalas a los pobres y te vienes, porque no quiero que mañana empieces con que, ay, mi negocio, ahorita vengo, ay, mi trabajo, ay, creo me están robando, ay. Entonces debes de venirte sin cargas para servirme. Y dice que ese joven, al pensar en lo que tenía y en lo que iba a entregar a los pobres, se entristeció mucho y se dio la vuelta. Y fue cuando les dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, ¿es malo el dinero? No, el dinero no es malo. ¿A quién le caerían bien esta semanita un milagro de 100,000 pesos? Amén. Bueno,
Pero ¿sabes qué? Si no levantó la mano el de al lado, dile: Señor, dámelos de él a mí también, Padre, por favor. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. Diga conmigo: el amor al dinero. Por el amor al dinero la gente roba, la gente mata, la gente secuestra, la gente traiciona, la gente estafa, la gente cambia su vida, su corazón, la gente pierde oportunidades de estar con la familia, la gente pierde la oportunidad de ver crecer a sus hijos por el amor al dinero. Hay divorcios, hay separaciones. El Señor dijo: yo quiero que seas prosperado en todo, pero que tu alma, tu vida espiritual también crezca, así como tengas salud también. Dios te quiere sano. ¿Para qué quieres estar lleno de lana si estás todo enfermo? Y entonces les dijo que el Señor les enseñó a que nosotros tenemos que aprender a ser dadores alegres. Y también nos dijo en Corintios: nadie dé con tristeza, nunca ofrendes ni diezmes con tristeza. Dice: ni tampoco por necesidad. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, no porque tenemos que pagar la luz, o no porque tenemos que pagar los empleados que están en el ministerio, en la iglesia, no porque tengamos que pagar los impuestos, no, o sea, ese no es el motivo para dar una ofrenda, un diezmo, aunque tenemos que pagarlos. El motivo de dar es honra a nuestro Dios a través del diezmo y de la ofrenda. Nadie dé con tristeza, ni dé porque hay necesidades, porque Dios ama al dador alegre. El principio de la fe. Hebreos 11 del 1 al 6 nos habla muy claro acerca de la fe. Dices: pues la fe, la certeza de ¿qué? Sí, el 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahí comienza toda la lista, bueno, el resto de la lista de los héroes de la fe. ¿Cuál fue el primer héroe de la fe? Abel. Está antes, en el 4 me parece. ¿Cuál fue el acto de fe de Abel? Ofrendar a Dios, imagínense. Wow, dar a Dios, ese fue el acto de fe. ¿Qué le causó eso? La muerte. Porque algunos dicen que el dinero no es espiritual, pero fíjese que fue el primer homicidio en la Biblia y en la historia de la humanidad por causa de la avaricia, de la envidia, de la codicia. Pero dice que en el cielo todavía el Señor da fe y da testimonio de Abel. Eso es tremendo, ¿no? Que dice: miren, ahí va Abel caminando. Imagínate que está con Pedro y con algunos de los discípulos y con Elías ahí, y ven por allá a Abel y le dice: mira,
Nomás me acuerdo de cómo y con qué corazón dio su ofrenda ese hombre. Y todavía conmueve mi corazón. La vida cristiana es una vida que se vive a través de la fe, mis hermanos. No hay otra manera. Es creerle a Dios en las cosas más sencillas y en las cosas más grandes. Alguien dice, no, pues si me duele la cabeza, yo para qué molesto a Dios, yo me tomo unas aspirinas. Solo que tuviera alguna enfermedad así fuerte que ponga en riesgo mi vida, entonces sí recurro a Dios. Pero pues, si Dios puede sanar un cáncer, ¿podrá sanar un dolor de cabeza? A lo mejor hasta nos ahorramos las aspirinas, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mis amados, en el reino de los cielos, el Señor nos hace una invitación a entrar. Pero por eso dice el arrepentimiento, el cambio de vida, el cambio de mentalidad, el cambio de actitud, el cambio de dirección. Pero hay gente que no quiere nada con Dios. Y eso es muy triste porque está en juego su eternidad. Su eternidad. La eternidad existe, lo crean o no lo crean. La eternidad se pasará con Dios o sin Dios. Así está escrito. Gálatas 5:17 al 26. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Dice que hay una lucha entre la carne y ¿entre qué? Y entre el espíritu. O sea, el espíritu quiere orar, quiere leer la palabra, quiere ir a las reuniones, quiere alimentarse. Ese es el espiritual, quiere tener comunión con Dios, quiere tener una relación íntima con el Espíritu Santo, pero la carne se opone. La carne dice, mira, mejor en lugar de orar, ahorita es la hora de rosario tijeras. Mira, mejor ahorita es la hora del amigo, 2 por 1. Mejor ahorita ponte a hacer cualquier cosa menos eso. El deseo de la carne, dice, hay una lucha, hay una lucha, hay una lucha, hay una lucha, hay una lucha. Ahora, ¿quién vence en esta lucha? El que esté más alimentado. Si alguien alimenta más la carne, pues la carne es vencedora. Si alguien alimenta el espíritu es el que vence. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, o sea, hay el hombre carnal y el hombre espiritual. Manifiestas, o sea, se notan las obras de la carne, el que vive en la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Dice los que practican, y viene una serie de, mis amados, nos llevaremos una conferencia por cada una de ellas para explicarlas. Pues las voy a dar así muy rápido. El adulterio no es otra cosa más que tú
que una persona esté casada y esté con otra persona, cometiendo actos sexuales, teniendo esposo o esposa. Ese es adulterio. Dice la Biblia, no entrarán los que practican. Ahora, es diferente quien cometió un adulterio, se arrepintió y Dios le restauró. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Pero muchos piensan que pues como no me pasa nada, o sea, sí he tenido mis aventurillas y las sigo teniendo, y como no pasa nada, yo creo que ni Dios se da cuenta. Y confunden la misericordia de Dios con que Dios esté de acuerdo en esas cosas. Pero el adulterio es algo prohibido. Pero ¿sabes qué? También lo que me puedo dar cuenta que Dios en su misericordia trae una restauración sobrenatural. ¿Cómo lo puedo saber en la vida del rey David? El rey Saúl cometió rebelión contra Dios y se le rebeló a Dios. Y David cometió adulterio. Dios ya no perdonó a Saúl por esa rebelión, porque es el principio satánico. Satanás se rebeló en el cielo y dividió una tercera parte de los ángeles, los engañó. Y ese principio dice que es semejante a la hechicería y a la brujería, a la rebelión. Pero el adulterio Dios le dio una oportunidad a David. Yo espero que quienes lo hayan cometido estén conscientes de la oportunidad que Dios te da para que tú te restaures y salgas adelante. Fornicación. Bueno, hay algunos pecados que van de la mano. Fornicación, inmundicia, lascivia, ¿sí? Orgías. Todos estos pecados tienen que ver con la sexualidad. Todo lo que está en desorden, que no es correcto. La lascivia tiene varios sinónimos, como la lujuria, la concupiscencia, ¿sí? Y es hacer cosas fuera de lo natural, contra el mismo cuerpo, contra la creación de Dios. Otra vez, acá abajo dice que las orgías también, pues, son tener relación con varias personas. Algún día les daré un estudio, pero lo más terrible ¿sabes por qué prohibía el adulterio el Señor? Porque el dolor del adulterio, de la traición es semejante al dolor de la muerte. Por eso el Señor decía, el pueblo adultera porque me dice que me ama, me dice que está conmigo y se dan la vuelta y van y aman a sus ídolos. Ese era el adulterio espiritual. Se hincan a los baales y eso causa un dolor en el corazón de Dios, causa un dolor muy fuerte en el corazón de Dios. Entonces dice, quien comete adulterio causa un dolor. Dios entiende el dolor que pasa a una persona así. Y dice, ese dolor es tan terrible que es comparado con la muerte. Por eso el Señor lo prohibió, pero la fornicación es cuando el matrimonio hace un pacto, mis amados. Cuando se unen, ya no son dos, sino uno. La sangre, a través de la unión sexual, hay también una unión espiritual y una unión del alma. O sea, ya no son dos, sino son uno, dice la palabra. Por eso las enfermedades venéreas son por la sangre, pero a través del acto sexual. Se pasan las enfermedades, es una conexión de sangre ahí en ese momento. Es un pacto también de sangre la sexualidad.
Y ahí empieza a correr. Y ahí está. Pero cuando alguien se va y se mete con una prostituta, y esa prostituta se metió a lo mejor con un hechicero, y ese hechicero se metió con otras mujeres que traían maldiciones, y es una revoltura, y después hay otra persona con características y líneas de sexualidad de esa manera, y cuando vienen con el matrimonio traen esa revoltura. Por eso dice que el matrimonio será sin mancilla, el hecho de tu cama, de tu casa será sin mancilla. Y por eso mucha gente no sale de cosas y de ataduras, eso, porque no sabe que hizo un pacto a través de la sangre de la vida sexual. Esos pactos, miren, el diablo es padre de mentira. Y hace sus pactos consciente o inconsciente, o que la gente esté inconsciente. Entonces, si con una persona que se adultera pasan todas esas cosas, imagínate con una orgía, todo en lo espiritual y toda la cochinada que se viene ahí de enfermedades, de lo espiritual, de lo moral, por eso la gente se hace perversa, se hace malvada, por eso menos creen en Dios, por eso se alejan de Dios. Ahora porque pues yo tengo que predicar esto, porque es la verdad, mis amados. La lascivia es la lujuria en exceso, ¿sabes qué? Estar fantaseando, estar deseando. Dice, no codiciarás, o sea, es que pasó una muchacha y la vi, bueno, sí, pero o sea, tú sabes qué es codiciar, cuando ya la viste mal, o cuando tú viste a ese hombre mal, cuando ya te lo imaginaste, cuando ya lo llevaste en tus fantasías, esa es la lascivia, es cuando ya obsesiones empiezan a enfermar la mente y suceden todas estas cosas. La idolatría es como el adulterio, dice la palabra de Dios. Pero hay una parte también de las obras de la carne que son las hechicerías. Y las hechicerías, mis amados, es algo en contra de Dios. Y hay quienes todavía le quieren jugar. Perdóneme, pero pues yo también discierno las cosas espirituales. Muchos están caminando con Dios, pero hay gente que todavía está entre azul y buenas noches, entre el cielo y el infierno. Y estás yendo a que te lean las manos y lo único que te están haciendo es maldecir. Estás yendo a que te den limpias y lo único que te están haciendo esos santeros y brujos es maldecirte. Estás con la pata de conejo y quieres creer en Dios, pues ¿dónde? Estás con que en los tinteles de la puerta, como en los tiempos de los hebreos en Israel, pero atrás de la puerta tienes los ajos amarrados y las cebollas. ¿Sabes qué? La hechicería es algo que abomina el Señor. Homicidios, bueno, no he matado a nadie, pero dice que el que odia a su hermano es como si lo matara. No quieres perdonar. No quieres perdonar a quien te ofendió, a quien te hizo, a quien te dañó. Por dentro dices, ojalá y se muera, homicidio. Ojalá y que le caiga un rayo, homicidio. Ya el Señor pagará, le dará su merecido, tendrá una enfermedad que sufrirá en la calle. ¿Sabes qué? Homicidio. Pero también quien los ha hecho. Borracheras. Dice, los que practican tales cosas. ¿Y sabes qué? Pues el alcohol es muy sutil.
Dice que se entra suavemente, pero tarde o temprano como una serpiente morderá y dará dolor. Ahora, de todas estas cosas también dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pregunta, ¿cuál es el pecado más grande de todos estos que están aquí? Porque el mentiroso piensa que el adúltero es el que más, que es su pecadote. Primera de Corintios 6:9, ya voy a terminar. Ya viene la salvación. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Los qué? ¿Habrá padres injustos? Dígame, ¿habrá hijos injustos? ¿Habrá patrones injustos? ¿Habrá gente que esté haciendo injusticia con otros que no se pueden defender? Los jueces corruptos creen que no pasa nada, pero ¿sabes qué? El juez injusto va a ser juzgado con su propia medida. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que tienen relaciones sexuales con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ay, hermano, entonces aquí somos homofóbicos, no, ni somos adulterofóbicos, ni mentirofóbicos. Aquí todos son bienvenidos y aquí amamos a toda la gente como Dios ama y te ama a ti y ama al pecador. Pero ¿sabes para qué tenemos que llegar? Para ser transformados, para obedecer a Dios, para obedecer a Dios. ¿Qué es más? ¿Quién es más pecador, el adúltero o el homosexual o el que roba? ¿Cuál pecado es más grande? ¿O el mentiroso? Pero lo que les decía, el mentiroso cree que los demás son más pecadores. Ese sí es pecadorzote, no, ese es adúltero, pero de los buenos. Yo nomás soy mentiroso. Y a veces medio tranza, y a veces medio injusto, pero pues aquí no hay medios. ¿Todavía me aman, mis amados? Gracias. Es que se me quedan viendo medio extraño. Pero fíjese lo que dice ahí en Gálatas 17, 24, 25. Dice, acerca de los cuales como ya los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que venga contra eso. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tiene que haber una crucifixión, pero de pasiones y deseos, amados. Como una vez me pasó con un cuate que se nos atravesó uno y dice, no, pastor, ahora sí me lo voy a sonar enfrente de usted, perdóneme. No, cálmate. No, sí, no, que ya habías crucificado la carne y la ira, el enojo. Sí, pero ahorita ya me estoy descrucificando, dice, con lo que no puedes descrucificarte y a los 8 días volver a crucificar las pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Primera de Corintios 6, ahora creo que es el 9 y el 10, el 11.
Dice que todo eso de borrachos, ladrones, adúlteros, fornicarios, no puede usted vivir en pareja. Parejas los judiciales y los pajaritos. Usted no puede vivir en pareja, perdóneme, yo lo amo y los amo. Te tienes que poner en el orden de Dios. Es que yo fui casado antes de conocer al Señor. Aquí la Biblia dice, y esto eras algunos, si no nadie entraríamos. Pues todo de esta lista yo creo no me escapo yo. Pero ¿sabes qué dice? Que éramos, pero el que está en Cristo es una nueva. Las cosas viejas y todas son hechas. Quiere decir que desde que conoces al Señor empieza una nueva vida. Ya no vas a ser juzgado por toda la vida pasada, si no nadie podríamos estar aquí, mis amados. ¿Quién podría estar aquí? El pastor es el primero que tendría que salir de aquí. Pero gracias a Dios que fuimos lavados, redimidos, limpiados, comprados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Entonces ahora Dios es un Dios de orden y sus hijos son como su Señor, como su Padre, y tienes que poner tu vida en orden. Arregla tus situaciones legales, lo que tengas que hacer, pero ponte en orden. Pídele perdón por toda la vida pasada, como se lo hemos pedido siempre al Señor. Ahora, cuando Dios te perdona una vez y para siempre. Por eso dice, pero si tú sigues practicando esto aún sabiendo las cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. Serás un religioso que va corriendo al infierno solamente. Será alguien fiel a alguna denominación, a alguna iglesia, pero no a Dios. Dios no quiere una parte de ti. Dios te quiere completo. Dios no comparte el amor que te tiene con otro o con otra. Él no te traicionará. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Diga conmigo, ese era yo, pero Dios me ha lavado, me ha comprado, me ha santificado, me ha justificado. Fíjense qué bendición, mis amados. Que llegue el diablo y me aviente ahí delante del Padre. Dije, este borrachote, ladronzote, mentiroso, ratacuán, rata de dos patas, aquí está. Y dice Jesús, sí, eso era antes, pero ahora es justificado. Porque no te conocía, porque no me conocía, porque vivía sin ti, vivía sin mí, Padre. Además, sí merece la muerte, por eso yo di mi vida por él. Tomé el lugar de la muerte de él, todo el castigo que merecía, ya lo tomé yo para llevarlo en la cruz del Calvario. Y morí, y cuando yo morí, murió él y sus pecados. Pero resucité y juntamente resucitó Reinaldo conmigo. Y a donde yo estoy, quiero que él esté ahí. Y a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Ya no vas a ir al infierno.
Eres justificado, eres salvado, eres santificado. El Señor te pasó de la potestad de la muerte a la vida y del reino de las tinieblas, al reino de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Por eso dice que, ¿sabes qué? El reino de los cielos no es para cualquier gente. El reino de los cielos es para valientes. Tienes que tomar decisiones valientes hoy. ¿Me estás escuchando? Tienes que tomar decisiones valientes. Decirle al Señor, pues ayúdame, Señor, porque la carne es débil y se oponen contra el hombre espiritual. Sabes que no solamente la reunión de domingo debería de estar llena la del jueves, la de varones, la de mujeres. En las convocatorias de oración. ¿Sabes ahora que vino el apóstol Paul? ¿Cuántos estuvieron aquí? Levanten la mano, porque acuérdense que los mentirosos no entran. ¿Sabes cuántos vinieron aquí? A ver, deje su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18. ¿Sabe que vinieron más de otras iglesias? Sí estaba lleno, pero de otra gente. Me da gusto por esa gente, pero me da tristeza por mi gente, que no son sensibles al Espíritu Santo cuando Dios quiere hacer algo poderoso en sus vidas. Les hablo como Padre espiritual. Tienes que estar en las convocatorias de Dios para que tu hombre espiritual se fortalezca. Ay, no, yo leo en mi canto, síguele allá, síguele ya, yo no te voy a estar diciendo ya más. ¿Para qué Dios hizo la iglesia? ¿Para entretenernos los domingos? ¿O hizo un lugar para que su pueblo le adore, su pueblo le busque, su pueblo reciba dirección? Tu casa, tu oración personal, eso es extra. Pero mis amados, a veces pagamos el conferencista que venga de lejos, el avión, las comidas, el hotel. Yo no lo veo como un gasto, yo lo veo como una inversión, y a veces no tenemos, y si estamos cooperándonos los que estamos más cerca, y no alcanza, pues coopérate, vamos, pero que... Y no vienen. Me da mucha tristeza, de verdad. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo, que nos habla, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. ¿Por qué no viniste al de sanidad? Es que estaba enfermo. Pues era para que te sanara. ¿Por qué no veniste? Es que tenía yo el problema en mi casa con mi esposo. Pues era para que Dios hiciera un milagro. Es que me sentía muy cargado y muy depresivo. Es pues para que convirtiera tu lamento en alegría y tu tristeza en gozo y en baile. Por eso el rey David escribió y dijo en uno de los salmos: es mejor un día en tu presencia, es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, Señor, que 1000 días fuera de ella. Padre, te damos gracias. Levanta tus manos al cielo por un momento y dile al Señor: Espíritu Santo, te doy muchas gracias, Señor, por lo que has hecho esta mañana en mi vida. Voy a tomar decisiones, Señor, para cambiar, Señor, porque quiero estar en el reino, Señor. Quiero pertenecer al reino, Señor. Tú conoces, Señor, las debilidades de mi carne.
por los cuales te pido perdón, Señor. Por los cuales, Señor, también te pido que me fortalezcas espiritualmente, Señor, para poder, Señor, hacer tu voluntad y no mi voluntad, Señor. Espíritu Santo de Dios, lléname con tu presencia, Señor. Lléname con tu amor, Señor. Haga esto conmigo, dígale: Espíritu Santo, Padre Celestial, te doy muchas gracias porque tú me has perdonado, Señor. Me has lavado, me has santificado, me has justificado a través de la preciosa sangre de mi Jesús. Te doy gracias, Jesús, porque tú me amaste y me has amado de tal manera que diste tu vida por mí, Señor, para que todos mis pecados, Señor, yo no pagara por ellos, Señor, para que yo no fuera una eternidad sin ti, Señor. Tú moriste por mí, Señor, y diste tu vida por mí y derramaste tu sangre por mí, Señor, para que yo al creer en ti, Señor, no me perdiera, mas tenga la vida eterna. Te doy gracias por tan grande salvación, Señor. Te doy gracias porque antes, Señor, era todo lo que estaba en esa lista, Señor, pero ahora, Señor, tú me has hecho una nueva criatura, Señor. Las cosas viejas pasaron, tú haces todas nuevas, Señor. Gracias.